Apasá Kundasamuta. Cuando me quería venir a la Universidad de Magallanes en la mañana, mi nona me dijo que me dejara tomado café con pan con jam y que me pusiera la campera para ir a hacer un encargue. La verdad es que cuando este tipo de frase yo lo doy en mis charlas que hago en el norte del país, la gente queda totalmente colgada, no tiene ni idea de lo que yo dije. Claro, yo primero los saludé en el idioma de los Yamana, del canal del Bigle, de la isla Navarino, todas esas islas adyacentes. Apasá, Kundasamuta, hola, ¿cómo estás? Así dicen ellos. Cuando los saluda de esa manera, uno tiene que responder, Hanno Hapis, estoy bien, estoy bien. Y finalmente, cuando ya se termina la conversación, hay que despedirse diciendo Alayala, una linda palabra, una hermosa palabra del idioma yagán, que yo le decía a la primera autoridad de la isla Navarino que por qué no ponían un letrero en la bahía para que todos los turistas que fueran dijeran Alayala, como dicen aloha, como dicen sayonara, esos saludos del extranjero, que muchos lo conocemos, pero no conocemos el propio idioma de nuestros grupos ancestrales. Este idioma tan especial que tenemos acá en Magallanes es parte de lo que nos comienza a mostrar esta cosa tan especial que tiene esta región. Porque somos un país diferente. Alguien por ahí acuñó una frase, República Independiente de Magallanes, que es cierto, porque estamos en el sur del mundo, acá donde ya no hay más tierra, ya solamente el territorio antártico, ya llegando al Polo Sur. Y resulta que esta frase acuñada, República Independiente de Magallanes, nos muestra, como digo, que somos una tierra totalmente diferente al resto del país. Y por eso, este mismo tipo de expresiones que yo les decía al inicio, corresponde a la influencia que nos han dejado las distintas corrientes migratorias que llegan acá a Magallanes. Muchos de ustedes a lo mejor son descendientes de esas corrientes que llegaron acá, los suizos, los franceses, los ingleses, los croatas y la gente de Chiloé que vino en bastante número acá a Magallanes. Y fíjense ustedes de que, bueno, empezamos a desglosar. Nona lo influencian los italianos, también en Croacia en algunos sectores le llaman nona a las abuelas. Dijo la nona, que me dejara tomado café. Uno se burla a veces de la gente de Chiloé. El chilote no sabe hablar, mira cómo habla. No, es del español antiguo esas frases. Esas frases son del español antiguo. Chiloé fue el último reducto de España, de tal manera que ellos quedaron con esta influencia del castellano castizo, del verdadero vocabulario que se usaba con estos conquistadores, descubridores que llegaron a América. Dejar tomado café, con pan con jam. En la época de Puerto Libre llegaban unas mermeladas con un rótulo que decía jam, mermelada en inglés, y la gente ya a la mermelada le empezó a llamar jam. La campera es una casaca que usamos acá, que es un argentinismo, lo mismo que encargue. De tal manera que ahí ya comenzamos a saber cómo es nuestra identidad. La identidad que de alguna manera lamentablemente no heredamos de los pueblos originarios, no los tomamos mucho en cuenta ellos para haber heredado sus cantos, sus ceremonias, esa cosa tan rica que tenían ellos en cuanto a su cultura, su religión. La verdad es que ustedes saben que el área de dispersión de los aborígenes estaban los Selknam u Onas en toda la isla de Tierra del Fuego, menos en el extremo de la isla que estaban los Haush, un grupito pequeño que fueron los primeros que se extinguieron prácticamente. Después, atravesando el canal de Bigle, encontramos a los Yamana
o yaganes que estaban también en ese sector y en las islas adyacentes. Todo el sector lo ocupaban los yamanas. Si nos venimos hacia el norte, en los canales occidentales estaban los Cahuéscar o Alacalufes, como se les conoce también, y finalmente en todo el área continental, desde la provincia de Neuquén hasta el estrecho de Magallanes, los Aoniquen o Tehuelches. Por eso que nosotros teníamos mucha relación, especialmente con este grupo, porque fueron los primeros que tomaron contacto con la gente que llegó al Fuerte Bulnes. Cuando llegaron y se afincaron los que tomaron posesión del estrecho y sus tierras aledañas de este sector, llegaron un grupo de tehuelches comandados por el cacique Santos Centurión para hacer un pacto de amistad y comercio con ellos. Y resulta de que, como tenían la orden de evangelizar a los naturales, los casaron a Santos Centurión con su mujer, pero bautizaron los niños y ahí empezó, yo creo que un error. ¿Por qué cambiarle sus nombres originales cuando eran tan hermosos y tienen un lindo significado? Pero sin embargo, las órdenes del norte eran, cuando se bautice a los naturales hay que ponerle nombres de héroes de la patria. A una niña de las hijas de Carlos Centurión le pusieron Paula Jara Quemada. Javiera Carrera le pusieron a otra. Imagínense ustedes cómo les cambian sus nombres. Hubo un sacerdote acá que recorrió mucho la región para bautizar a la gente y él les ponía nombres de lugares. Le ponía nombres, por ejemplo, Edén, por Puerto Edén, Messier, por el canal Messier, esos apellidos o nombres le ponía. Y cuando le preguntaban por qué lo hacía, decía porque los nombres que tiene son muy feos. Error también, por supuesto. Entonces, estos tehuelches fueron los que tomaron, como digo, contacto con la gente de Punta Arenas. Y por eso es que nosotros tenemos tan cercano estos nombres tehuelches en el transcurso de los caminos que tenemos nosotros hacia el norte. Por ejemplo, llegamos al sector de Río Pescado, Con Aiken. Ahí hay un nombre aoniquén, Con Aiken. El Aiken o Aike significa paradero o lugar. Entonces, ellos ponían, este lugar se llama tanto. Ahí había un río, hay un río todavía. El río es Con Aiken, paradero del río. Más allá estaba Kimiri Aike. Kimiri, una deformación de Camere, que significa lobo marino, paradero, lugar del lobo marino. Pali Aike. Pali es desolación, hambre. Entonces, lugar de la desolación, Pali Aike. Nombres preciosos que ellos le daban a estos lugares y que nosotros los bautizamos de otra manera. Pero resulta de que nos vamos a entrar en lo que significó la tradición con los colonos que llegaron acá a Magallanes. Ellos, además, por supuesto, de influenciar con su vocabulario, sus costumbres, sus creencias, sus mitos, también, por supuesto, nos influenciaron con lo que iba a ser después esa costumbre tan popular en Magallanes, la creencia en hechos que muchos provienen del archipiélago de Chiloé. Cuando se refieran ustedes a Chiloé, no digan la isla grande de Chiloé, porque la isla grande es solamente un sector, pero resulta que hay un montón de islas que también pertenecen a esta hermosa tierra, el archipiélago de Chiloé. De ahí vinieron muchas personas que influenciaron, como digo, nuestra tradición, nuestra costumbre en Magallanes. Vamos a ver un primer video donde hablamos del cómo y el por qué se llama Río de la Mano el
un río que corría y que todavía hay un vestigio de ese río y que tiene una historia y una leyenda, porque hay un barrio también, un barrio Río de la Mano, que ha ido creciendo, muy populoso, de tal manera que vamos a ver entonces cómo se originó la leyenda del Río de la Mano. Corrían los días de un agonizante verano en las postrimerías del siglo pasado en Punta Arenas, ciudad que restañaba las heridas de los motines de Cambiaso y de los artilleros. En una rústica vivienda en las orillas de un río vivía la viuda Filomena, natural de Keilen, con su hijo José Manuel, un mocetón de 18 años. Desviado por malas compañías, el joven fue objeto de un regaño de su madre, obteniendo como respuesta de éste una brutal bofetada. La sufriente madre lo maldijo, diciendo que vería cortada esa mano que se atrevió a castigarla. Obsesionado por la maldición, el muchacho, que trabajaba en un aserradero, en los instantes que hacía uso de la sierra, repentina e inesperadamente tambaleó y perdió el equilibrio, afirmándose en la herramienta que le cercenó la mano. Corrió el joven hasta el río, donde introdujo el cegado muñón, tiñéndose las aguas con una gran mancha roja. Y desde entonces hasta nuestros días, el río se denominó Río de la Mano. ¿Dónde termina la verdad y comienza el mito? El testimonio de José Díaz Neira, uno de los pobladores más antiguos del sector, nos permite reconstruir el tiempo. Muchos años, jefe, aquí que vivo. Aquí no había nada de esta población como está ahora, po. Eran por allá arriba, por allá, que habían algunas casitas. Aquí había una tremenda pampa donde cuidaban los milicos piño de vaca. Bueno, aquí para arriba dicen que había un aserradero y una señora viuda tenía un hijo. Y ese hijo empezó a trabajar en el aserradero. Entonces se juntó con sus amigos y algo le habría dicho la mamá, po. Y no le aforró, dice, un puñete a la mamá. Sí. Y entonces la mamá es que le contesta: mire, hijo, debiera haber con la mano cortada y no pegarme a mí. Dicen que al otro día no se fue a su pega. Y hizo marchar los motorcitos que tenía, pues. Entonces el otro, cuando ya puso en la sierra, otro compañero le hablaba y se fijó en él, pues. Y él empujando el carrito. Ahí es cuando dice que se cortó la mano, pues. ¿Ah? Claro, el chongo lo fue a meter ahí, pues. Bueno, ahí tomó el nombre, pues, el Río de la Mano. En el que ha sido cierto, por algo le pusieron Río de la Mano, pues. Pero también recogimos otra versión de la leyenda en la memoria de don Gregorio Ranieri, heredero de una tradición de lecheros, en su día de actividad, allí donde nace el cauce del Río de la Mano. Que hace 20 años vivía la señora con su hijo. Entonces el hijo agarra y le pegó a la madre y entonces va el chico y se corta una mano y la pone en el río y una maldición que le echó. Dijo: oye, mañana, hijo, que te va a cortar una mano. Y así fue. Agarró la sierra y le cortó la mano. Y por eso le puso el río en la mano. Tal vez el suceso sea fantasía o realidad, pero en la mayoría de los casos es la imaginación popular que teje la aventura y la desventura, coloreando la realidad, integrando de esta manera el acontecimiento al acervo folclórico nacional. Es increíble cómo se van descubriendo este tipo de cosas en la medida que uno va conociendo esta región. Yo llegué hace cerca de 50 años a la zona y con esa curiosidad del afuerino empecé a investigar y gracias a los conocimientos que obtuve con las conversaciones con los pescadores, con los puesteros, con la gente, los últimos aborígenes, he podido escribir estos 17 libros de la región, uno de mi tierra,
Pero resulta que en las manos de ustedes está la posibilidad de que sigan hurgueteando en desenterrar las raíces de las tradiciones de Magallanes, porque muchos de ustedes tienen abuelos vivos todavía, donde pueden ellos contarles acerca de este tipo de cosas tan interesantes. Yo he hurgueteado hasta en la basura para encontrar vestigios de lo que antiguamente se usaba. Fíjense ustedes que esta libreta es la que usaban en el año 1937 para pedir fiado en los negocios. Le anotaban las cosas que se iban pidiendo y resulta que al final de mes había que pagar. Una libreta que imagínate cuántos años tiene, más de 75 años. Si viajamos hacia el recuerdo en la zona rural, hacia el cerro, encontramos las lecherías. Las lecherías tenían una vaca que era la conductora del piño y tenía este cencerro colgado en su cuello, un cencerro de una lechería. Un hueso astrágalo del campo, el hueso de la rodilla del vacuno, donde se jugaba, como en el dado, a la taba, un juego que se usó mucho acá en la región. Tenemos el colgador de peineta, que en muchos lugares todavía se utiliza, por supuesto que se utiliza. Y, bueno, tenemos acá el mate que es tan religioso acá en la región de Magallanes, porque los que van a estudiar al norte llevan su mate, llevan su naipe para jugar al truco y llevan la bandera regional. Son tres cosas que tienen que llevar. Esto es una ceremonia del mate. El mate no se puede revolver la bombilla con los dedos cuando a uno le sirven. Tienen que servir con la bombilla vuelta hacia la persona que lo recibe. No puede llegar uno al fondo del mate y hacer ese sonido tan feo. Yo lo hice ahora, pero en todo caso, ceremonia del mate. Fíjense ustedes de que con el ánimo de poder conocer más acerca de la región, nos trasladamos hasta Puerto Natales. En Puerto Natales, la misión que llevábamos era de descubrir la historia de la Isla de los Muertos, el primer cementerio de Natales, el primer cementerio de Natales. Llegamos, averiguamos, dijeron, no, este lugar es particular, tienen que hablar con el cuidador que se llama Lalo Macías. ¿Dónde ubicamos a don Lalo Macías? Lo ubican en el bar de los mineros, pero tienen que ir a las 9, porque a las 9:15 está ya totalmente borracho. Así que no van a alcanzar a hablar con él. Llegamos donde don Lalo, nos dice don Lalo, ¿qué es lo que quieren ustedes? Grabar algo de la historia de la Isla de los Muertos. ¿Pero por qué? Porque queremos algo curioso. Ah, no, pues en ese caso mejor graben a mi perro. ¿Y qué tiene su perro? Mi perro canta. Como estaba medio curado ya, nosotros dijimos, ya, le vamos a grabar el perro, pero vamos a la isla. Ya, perfecto. Llegamos a la isla, tuvimos que cruzar una lengua de mar y le dijimos a don Lalo, ¿y cómo cruzamos? En el bote. ¿Y a dónde está el bote? No, si el bote está hundido. ¿Y por qué está hundido? Porque tiene un tremendo hoyo. ¿Pero cómo cruzar? No, es que vamos rápido y ustedes mientras tanto botan el agua y yo manejo el bote. Nos arriesgamos y cruzamos, hicimos el reportaje y cuando ya habíamos terminado dice, bueno, ¿y mi perro? Pues, chuta, el perro, ya. Hagámosle el perro, total, ya estamos acá ya. Y realmente el perro fue lo mejor de este reportaje que vamos a ver a continuación. Si las palabras camposanto, necrópolis o cementerio dan una tétrica imagen de la muerte, más aún lo sería hablar de la Isla de los Muertos. Contraria al significado de su nombre, la isla, que a simple vista se muestra como un lugar cualquiera del sector, está bellamente enclavada frente a Puerto Prat, en el seno Eberhard de Última Esperanza, conociéndose también como Isla Kruger. Usado como el primer lugar de sepultación de esa zona, el trozo de tierra está rodeado por la belleza siempre atractiva de mar, nevadas montañas y una fauna que enriquece más aún el hermoso panorama.
la curiosidad de conocer la misteriosa isla nos embarcó en una aventura que nos llevó de sorpresa en sorpresa a un increíble final. Nuestros guías fueron Lalo Macías, cuidador del terreno, y su perro Pitufo, una verdadera yunta de compadres y amigos de correrías con muchas anécdotas a su haber. Quizás el único signo de la existencia de la morada de la parca eran las aves de rapiña que insistentemente sobrevolaron acompañándonos en nuestra inusitada búsqueda de lo desconocido. Más de medio centenar de tumbas, muchas ocultas por el pasto amarillento, ubican en un extremo de la isla el lugar de reposo eterno. Metálicos encuadres y antiguas lápidas de mármol son los únicos testimonios de la muerte. Peculiar habitante de la isla, Lalo Macías ha hecho de su existencia una verdadera aventura. Cuando recién llegué aquí tuve un poco de miedo. Aquí yo lo vivo es cuidar. En algunas ocasiones del año el mar en este sector se escarcha. ¿Qué es lo que hace usted para poder salir de la isla? Lo primero que hice, yo empecé a estudiar cómo podría hacerlo, por en caso de una enfermedad yo tenía que hacer algo para cruzar. Entonces me fabriqué un trineo, puse mi bote arriba del trineo y con un fierro tipo palillo así me fui cruzando para el otro lado y tirando soga. El primer viaje me costó, pero después ya, una vez que ya le pesqué la rutina, con la misma soga después me volvía para acá sobre la escarcha con el trineo y arriba el bote. Pero eso no es todo en la vida de Lalo Macías, porque en sus ratos de melancolía se consuela con su viejo acordeón cantando algunas melodías que lo tocan muy profundo. Y lo increíble es que a falta de una segunda voz humana de acompañamiento, recurre a su compañero, el entonado Pitufo, que también se suma al canto en su idioma perruno. El ancestral binomio hombre y perro se unen en un destino común, compartir la soledad de este paradojal espacio de tierra donde, a pesar de las cruces, ellos se han olvidado de la muerte. Y en un arranque de ternura, cumpliendo un rito de milenios, el can, con un beso, demuestra que sigue siendo el mejor amigo del hombre. Muy tierno el Pitufo de don Lalo Macías. La verdad que fue una real sorpresa para nosotros. Pero conocimos este caso y conocimos también, por supuesto, lo que le contaba al principio del río de las Minas, que por desbocarse hacia el cementerio, el primer cementerio que hubo en los sectores de Miraflores, le llamaban Río del Panteón. También cuando dice el título Lo que todo magallánico debe saber, la idea me surgió de una oportunidad que una persona me hizo una petición que le regalara un libro. Yo le digo, si usted me responde 3 preguntas sobre Magallanes, yo se lo doy el libro. Le pregunté cómo se llamó el hombre que puso para el monumento al ovejero. Me dice, sí, ese hombre se llamó Abel Oyarzún. Muy bien, señora, la felicito. El libro, no, pero son 3 preguntas. Abel Oyarzún va con su caballo y sus 2 perros al lado del piño. ¿Cómo se llamaban los 3 animales? La verdad es que no supo decirme, y por eso dije yo que bueno sería de hacer un libro con todas estas cosas que la gente de Magallanes a lo mejor ignora o no la recuerda, y así salió el título de Lo que todo magallánico debe saber. Yo les agradezco y les insisto de que ustedes tienen en sus manos una tarea muy especial, que es la de continuar desenterrando estas raíces que son tan especiales. No nos dejemos influenciar mucho por
países cercanos o países lejanos, porque resulta que cuando hay una novela mexicana, todos hablamos en mexicano. Cuando hay una novela sobre los gitanos, todos hablamos en romané. Entonces, no nos dejemos influenciar porque nosotros tenemos nuestra propia identidad. Somos magallánicos de la República Independiente de Magallanes. Muchas gracias.